El cuerpo de mi hijo. Historia basada en un hecho real. Escrita por Moselín Hernández García. No hay nada más doloroso en este mundo que la pérdida de un hijo. Se puede ser huérfano tras perder a tus padres y viudo tras perder a tu pareja. Pero, ¿qué nombre se le da a alguien cuyos hijos se han ido de este mundo? Creo que no se le ha asignado un nombre a esa pena, dado que no se supone que pase. No debería, nunca. Mi nombre es Elena, y mi hijo murió ahogado hace casi 6 meses ya. Eso es lo que repito en las sesiones de autoayuda, a las que mi esposo insiste que vaya, pues le he dejado entender más de una vez que preferiría quitarme la vida que seguir caminando en este mundo con esta pena maldita e insufrible, persiguiéndome como una sombra a cada paso que doy. Estábamos de vacaciones. Se suponía que la pasaríamos bien. Íbamos a divertirnos. Teníamos una semana de vacaciones antes de que los muchachos volvieran a la escuela. Edgar tenía recién los 16 años cumplidos, mientras que Esteban, el mayor, ya era un hombre hecho y derecho de 18. Nunca fuimos la familia modelo, pero confiábamos los unos en los otros, y nos teníamos mutuamente para apoyarnos en cualquier situación. Entonces, ¿qué falló? Elías, mi esposo, me alcanzó en el bar del hotel, donde nos hospedábamos cada año desde hacía más de una década, cuando mis hijos eran apenas unos niños descubriendo el mundo, cuando aún no sabía yo nada de dolor verdadero. Me dijo que los chicos estaban nadando en la costa y que les dijo que nos alcanzaran en la alberca cuando terminaran. Aquello no me gustó para nada. Él pidió 2 bebidas, pero yo me giré hacia el mar, que estaba muy picado y con olas que parecían quebrar furiosas contra el muelle, allá a lo lejos. Había mucha gente en la playa, pero no muchos se habían aventurado a meterse al mar. Le dije a Elías que era mejor traerlos de vuelta, pero este insistió que ya eran chicos grandes, y a los chicos grandes no les gusta tener a su madre encima de ellos, metiendo las narices en sus asuntos, cuando solo están divirtiéndose. Divirtiéndose, sí. Recuerdo haber lanzado un suspiro, en vano, intentando alcanzar con la vista a mis hijos a lo lejos, pues siendo ambos buenos nadadores, tendían siempre a alejarse de la costa. No me gustó aquello, pero me dije que estaba siendo una paranoica. Tarde o temprano tendría que soltarles la correa y dejarlos ser, aunque por dentro se me partiera el alma cada vez que fuesen alejándose un poco de mí. Nos dirigimos a la piscina del hotel e intenté relajarme. Elías me dijo que fuésemos a nadar un poco, pero yo no pude estar tranquila pensando en los chicos. Una madre sabe cuando algo anda mal. Mi madre lo sabía y yo también lo sé. Lo supe ese día y no hice nada. Debieron pasar 20 o 30 minutos cuando Edgar apareció junto a la alberca. ¿Dónde está tu hermano?, fue lo primero que pregunté, sintiendo en el pecho ese característico microinfarto que toda madre experimenta entre 5 y 50 veces al día. Pero nada se comparó a lo que vino enseguida. La sola expresión en el rostro de mi hijo menor me alertó al instante. No tenía la menor idea de dónde estaba su hermano, y a juzgar solo por su mirada, esperaba encontrarlo en la alberca con nosotros. Me dijo que había nadado hasta la primera boya, jugando carreras, pero que al llegar, Esteban lo retó a ir mar adentro, hasta la próxima boya, que casi no conseguía verse desde allí. Edgar se negó, pero Esteban se fue nadando, y aunque intentó alcanzarlo,
A lo poco se le perdió de vista entre el oleaje. Siempre fue tan impulsivo, tan competitivo, siempre en movimiento, siempre buscando dar un paso más. Salimos de la piscina y fuimos directo a la orilla para alertar al salvavidas. Para mi sorpresa, este actuó con prisa y llamó por radio a la guardia costera, que se hallaba en un bote, que de hecho alcanzábamos a ver a la distancia. Elías me decía que no había necesidad de hacer escándalo, que pronto le veríamos volver a la costa. Pero no fue así. El salvavidas indicó por radio a la guardia que se movieran hacia la segunda boya para buscar indicios del chico, mientras que llamó también a un compañero suyo para que se mantuviera alerta junto a los muelles. Le vimos mantenerse en contacto durante una media hora completa, sin que pudieran tener avistamiento alguno de mi hijo. Mandé a Elías y Edgar a cada lado de la playa para ver si alcanzaban a verlo, pero volvieron ambos después de un rato, con las miradas perdidas entre la duda y ese sentimiento de temor que se va haciendo tan grande que casi puede escucharse y sentirse. El tiempo fue pasando, minuto a minuto, estremecimiento a estremecimiento. En cada momento me decía el salvavidas que debía guardar la calma, pero entendiendo por su cuenta, pude verlo en su mirada, que no se trataba de una simple desaparición. Mi hijo podía haberse ahogado mientras hablábamos, y no podíamos hacer nada. Pregunté si había manera de tomar un bote e ir a buscarlo, pero el hombre se negó. Dijo que ya tenían a la guardia haciendo todo lo posible y que solo entorpeceríamos su trabajo. Pero yo sabía que, fuera lo que fuera que estuvieran haciendo, no estaba siendo suficiente. El día fue avanzando, y con este mi temor. Fuimos viendo cómo las personas, que habían llegado incluso después que nosotros a la playa, se iban marchando de vuelta a casa o al hotel. Y mientras tanto, allí estábamos nosotros tres, aguardando sin saber qué más hacer, al pie del mar maldito, que no dejaba de lanzar olas salvajes, cada vez más fuertes. Recuerdo que alguien llamó por el radio al salvavidas. El corazón me dio un vuelco, pensando que lo habían encontrado. Pero el hombre que llamaba preguntó si se sabía algo en la playa. Este tuvo que decir que nada se sabía y que debían seguir buscando. A lo poco, cuando cayó en cuenta de lo que sucedía, mi esposo llamó a la policía. No tardaron mucho en aparecer y hablar con la guardia costera y el salvavidas. Hicieron una ronda sin éxito a medida que el sol se iba poniendo, y entonces me dijeron que tenían que suspender la búsqueda, puesto que con el cielo oscureciendo, ya no era posible ver nada. Recuerdo haberme tirado a los pies del oficial y rogarle que siguieran buscando, pero él solo se limitó a excusarse, mientras Elías me tomaba en brazos para separarme del hombre. Ya estaba oscuro cuando volvimos a ver a la guardia costera. Tenía aún la vana esperanza, ingenua, de ver a Esteban bajar del bote, pero esto no sucedió. Me aseguraron que continuarían la búsqueda a la mañana siguiente. A primera hora, dijeron. Usarían buzos y reunirían más gente. ¿Para qué? Fue mi primer pensamiento. Mi hijo estaba en el agua todavía. ¿De qué servía volver ahora? Asentí sin convicción y volví con Edgar y Elías al hotel. Mi hijo menor no paraba de llorar, mientras que mi esposo intentaba asegurarnos que todo estaría bien, que al día siguiente lo encontraríamos. Pero se le oía la voz temblar, estéril de todo valor y convicción. No encontramos a Esteban al día siguiente, ni al siguiente. Se me dijo que tenía que mantener la esperanza, aunque yo sabía que esa esperanza resbalaba sobre el borde de un cuchillo,
y solo podía aferrarme a ella para pensar que algún día recuperarían el cuerpo de mi hijo. Pero era claro que ya no estaba con vida. Lo siguiente fue sumirme en la agonía. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que irse? Los meses pasaron sin que me diera cuenta. He de decir que me aparté demasiado de Elías, incluso del pobre de Edgar, que no tenía la más mínima culpa, aunque yo quería arrojar toda la culpa sobre alguien. Y al final, viéndome en el espejo, me decía que yo era la única causante de todo. Debí vigilarlos mejor. Debí prohibirles alejarse. Siempre lo había hecho. Siempre fui demasiado protectora con ellos desde pequeños. Pero esta vez les dejé hacer su voluntad. No les impedí alejarse. No les prohibí perderse de vista en la costa. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? He estado asistiendo a las sesiones de autoayuda como un pretexto para que Elías me deje en paz. Lo único que hacemos es sentarnos a compartir nuestras tragedias, como compitiendo por ver quién tiene la peor historia arrastrando. Se supone que el punto de estas sesiones es mostrarte que no estás solo en esto. Sin duda hay muchos que tienen historias trágicas. A un hombre lo engañó su mujer. Cuando éste los descubrió, ella se llevó al niño, y cuando por fin pudo encontrarlos, casi 2 meses después, ésta se había quitado la vida, no sin antes llevarse al niño, claro. Hay otra persona cuyos hijos murieron, uno a causa de cáncer y otro por un accidente automovilístico. Sé que todos sufren como yo. Sé que el dolor los persigue como una sombra por la vida. Sin embargo, todos ellos pudieron dar, pese a todo, un entierro digno a sus hijos fallecidos. Yo, en cambio, ni siquiera sé dónde se encuentra el cuerpo de mi niño. Poco me importa saber que hay otros sufriendo. Eso no hace que mi dolor sea más llevadero. Solo me convence de que esta vida está llena de él y nunca se terminará. Lo que necesito es saber dónde está. Ya no sé cuánto tiempo pasa, ni sé de qué forma pasa. Solo sé que se arrastra de modo aplastante, recordándome a cada instante que mi hijo no está más conmigo. Por tanto, no sé cuánto he dedicado mi vida a buscar respuestas. Lo que he intentado es encontrar a alguien que pueda conectarme de alguna manera con la verdad. Que me cobren hasta el alma si quieren, pero que me den una respuesta. Busqué durante lo que creí años, hasta dar con el contacto de un espiritista. Una mujer que se autonombrara santera y capaz de comunicarse con cualquier persona que hubiera muerto, incluso permitiéndole a sus allegados hablar con él o ella. Gasté los ahorros que me quedaban solo para poder hablar con ella. Me aseguró que me regresaría cada centavo si tenía yo la más leve sospecha de algún engaño, y con esto me convenció. De entrada me preguntó, sin que hubiese yo mencionado nada de Esteban, cuánto había pasado desde la desaparición de mi hijo. Al ver mi sorpresa, me aseguró que no había que ser divino para notar que tenía yo en el rostro la angustia de una madre. Acto seguido, me preguntó una serie de cosas de lo más extraño, como qué le gustaba hacer a Esteban, qué veía cuando soñaba con él, y si me culpaba yo por lo causado. Fui respondiendo a cada pregunta como mejor pude, y al final me dijo que tenía que prepararse durante varios días para poder encontrarlo. Me aseguró, previamente, que de no poder contactar con él, eso indicaría que sigue vivo. Pero, aunque esto pintó en mí un poco de esperanza, me dije entonces que ahí estaba la estafa. Nada le costaba a ella decirme que no pudo contactar con él, porque en algún lugar del mundo mi hijo aún estaba con vida, y yo perdería como una ingenua todo el dinero que había gastado para tener esa sesión. Sintiéndome ridícula, al saber que podía engañarme de ese modo, pensé en retirarme.
pero seguí adelante. Me indicó qué día habríamos de reunirnos en su casa y lo que debía llevar. Pese a saberme presa de un posible engaño, los nervios me devoraban por dentro. ¿Y si era verdad? Llegué con puntualidad a la hora fijada, con una sudadera que había pertenecido a Esteban, pues la mujer necesitaba una prenda suya. Mientras esperaba que abriera la puerta, la llevé a mi rostro para aspirar su aroma, pero muy a mi pesar, hacía meses que su aroma había desaparecido. La santera abrió la puerta. Tenía ya su casa preparada con varias velas de diversos tamaños, dispuestas aquí y allá, creando sombras que danzaban amórficas y fantasmas en las paredes. Nos sentamos ante una mesa. Pude ver que leía el tarot, pues diferentes cartas de este arte reposaban en un mueble junto a nosotras, pero no se valió de ellas para lo que iría a realizar. Me preguntó si asistía a esa sesión voluntariamente y si estaba segura de lo que estábamos a punto de intentar. Respondí a ambas preguntas que sí, y entonces me pidió la prenda. Cortó con unas tijeras un retazo de la sudadera. Yo estaba a punto de protestar, pero la mujer echó el trozo de tela al fuego de unas velas más grandes que tenía en el lugar. Entonces me pidió que guardara silencio. Por espacio de casi 20 o 30 minutos, me limité a no hablar, observando el proceso en que la mujer, con los ojos cerrados y la boca musitando palabras inaudibles e incomprensibles, se mecía de un lado a otro sobre la silla, como si estuviese en un estado de trance. Estaba cada vez más cerca de que aquello era una estafa, cuando, con voz grave, me dijo: «Se nos permitirá hacer contacto. Podrás dirigirte a tu hijo, pero solamente a él. No respondas ni hagas preguntas a nadie más». Sin decir nada a esto, me limité a un asentimiento. La mujer alzó las manos y volvió a entrar en trance. No lo noté en un principio, pero la luz de todas las velas a nuestro alrededor fue disminuyendo, como si gradualmente alguien soplara sobre ellas para extinguirlas. Poco a poco, vela a vela, la habitación fue quedando casi en penumbra. Solamente podía ver a medias por una luz opaca que conseguía filtrarse de fuera, por entre las cortinas de una de las ventanas. Todo quedó en silencio, y entonces fue cuando pude oírlo. Se trataba de un llanto. Era débil y cansado. Era el llanto de una mujer. Esta daba lloriqueos y gemidos bajitos, como si temiese que la escuchasen, pero a la vez sin ser capaz de contenerse. Sonaba en algún punto muy lejos detrás de mí, y sin embargo, tan cerca que estaba segura de que, quienquiera que fuese la mujer, podía dejar escapar su aliento sobre mi nuca. Miré a un lado y al otro. No vi nada en un principio. Ni siquiera me había percatado de que la mujer permanecía totalmente inmóvil. Fue hasta un instante después que caí en cuenta de que una figura se erguía a unos metros de la mesa, justo junto a un muro, donde yo la había visto ya, pero le confundía con el tejido de las cortinas. Tragué saliva. En efecto, había alguien allí de pie, mirándonos. No podía ver bien su cuerpo, pero parecía en extremo delgado. Quise acercarme, pero el miedo me paralizó las piernas. Entonces me volví a ver a la santera, en busca de una respuesta, y fue allí cuando vi su rostro. Los ojos de la mujer estaban en blanco, y esbozaba una amplia e imposible sonrisa, burlesca y exagerada, pero sin mover un músculo, ni un centímetro sin respirar. Me volví de nuevo hacia la figura del fondo, y mi corazón dio un vuelco al notar que ésta había dado ya un paso hacia nosotras. Lo único que podía escucharse era mi respiración, agitada, fuera de sí. La figura dio un paso más hacia mí, y luego otro,
y otro más, hasta que extendió los brazos, como si fuese a estrecharme en un abrazo. Di un gemido de horror. Ahora, con la figura más cerca, pude verle mejor. Tenía solo un brazo, y la piel de su rostro era inexistente. En su pecho había solo jirones de ropa y restos de costillas. Lo único intacto en apariencia era la columna vertebral, que parecía sostener todo el cuerpo, y debajo, las piernas, también esqueléticas, temblaban. Reconocí los restos de las ropas, y en el rostro sin piel, la mirada. Era Esteban. Siempre escuché sobre cómo los peces devoran los cuerpos que al caer al mar, y dejan en su lugar solo los huesos. A mi hijo, a mi pequeño le habían devorado casi por completo, pero allí estaba. Era él. ¿Hijo? Le llamé, ahogando un sollozo que me helaba la garganta. La figura dio un último paso hacia mí. Su mirada era inconfundible. ¿Esteban?, pregunté. La figura que antes había sido mi hijo asintió con lentitud. ¿Estás bien?, dije sin pensar, ya sin ser capaz de frenar mi llanto, que se mezcló con el de la mujer que oía a lo lejos tras de mí. Ni bien ni mal, dijo la voz de la santera, sentada a la mesa delante de mí. No movió un músculo de donde estaba, ni tampoco borró la sonrisa. ¿Estás en un buen lugar?, pregunté, casi sin voz, rompiéndose todo mi valor en un gemido amargo. Ni cielo ni infierno, dijo la santera, sonriente. Me llevé las manos a la cabeza y solté un grito amargo. ¿En dónde?, pregunté, ya sin ser capaz de mirarlo. ¿En dónde está tu cuerpo? En el fondo, sonrió la mujer. ¿Es posible recuperarlo?, dije a la desesperada. Ya descansa, mamá, dijo entonces la voz de la mujer a la mesa, y repitió, ya descansa. No quise preguntar más. No pude. La silueta que había sido mi hijo regresó paso a paso hacia atrás, hasta el muro, donde se fundió con la sombra de la cortina, y pareció no haber estado allí nunca. La luz de las velas retornó. El llanto de la mujer se perdió a lo lejos, y cuando me volví a ver a la santera, ésta tosía y se llevaba un pañuelo al rostro para limpiar un rastro de sangre que escapaba de su nariz. Nunca volví a contactar a mi hijo, pese al dolor que me provocó aquello. Quise guardar para mí únicamente el último mensaje que me dio. Ahora trato de olvidar, y tal como me dijo, descansar de esta carga que se me había inyectado en el alma. Trato de pensar que todo estará bien. Trato de creer que así será. Tiene que serlo.